Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el traumatismo craneoencefálico. Para ello invitamos a la doctora Yasmín Morales, ella también es médico urgenciólogo y nos va a dar una información muy importante para tus diagnósticos y manejo. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Yasmín Morales y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante que es el traumatismo craneoencefálico. Como introducción vamos a ver el día de hoy definición, fisiopatología, la clasificación del trauma de cráneo, diagnóstico y qué pautas de tratamiento vamos a tener. Vamos a empezar con la definición y se define que el trauma craneoencefálico es la lesión directa de las estructuras craneales que se producen como un efecto mecánico a agentes externos. Esta lesión directa lo que va a producir es un daño directo a la bóveda del cráneo, a las estructuras del encéfalo o a las meninges. Ese tipo de lesiones están dadas, por ejemplo, por caídas, por accidentes automovilísticos, por golpes directos al cráneo y que van a producir un daño a estas estructuras. Tiene que tener 5 características para que nosotros digamos que es un traumatismo craneoencefálico. No cualquier golpe a la cabeza va a considerarse un trauma de cráneo. Tiene que tener evidencia de que tenemos alteraciones neurológicas o neurofisiológicas, así como la evidencia de lesiones de las estructuras craneales. ¿Cómo lo vamos a determinar? Porque el paciente puede tener alteraciones del estado de conciencia, va a tener amnesia, que generalmente se define, tiene que tener este periodo de amnesia 30 minutos antes de haber ocurrido el accidente, no recuerda qué pasó. El paciente se puede presentar con cambios neurológicos como son desorientación, cefalea intensa o cambios neurofisiológicos como son la presencia de crisis convulsivas, algún déficit focalizado o déficit generalizado. Puede haber la evidencia de fracturas como son fracturas de la base del cráneo o de la bóveda craneana, lesión axonal difusa, contusiones directas intracerebrales o la presencia de hemorragias o hematomas. Dentro de las hemorragias o hematomas vamos a ver que puede haber hematoma subdural, hematoma epidural, hemorragia subaracnoidea o hemorragia parenquimatosa. Y finalmente, también para considerarse un trauma craneoencefálico puede ser por la evidencia de muerte en un paciente que se demostró que la muerte fue llevada por una contusión de la cabeza. Entonces, para concluir la definición, tiene que ser todo paciente que sufrió un golpe en la cabeza, pero que tuvo la evidencia de una alteración neurológica, neurofisiológica o el daño anatómico a una estructura del cráneo. Además de esta definición, vamos a abordar parte de la fisiopatología y aquí vamos a tardarnos un poquito más, ya que no solamente es el golpe o la lesión que se produce por el daño mecánico inicial, sino vamos a tener lo que es la lesión primaria, que es secundaria al daño mecánico directo de las estructuras del cráneo o del cerebro por agentes externos a través de una fuerza mecánica. Esa lesión primaria puede ser la hemorragia dentro del cráneo, puede ser el cizallamiento de los axones, la lesión directa del tejido neuronal y la lesión secundaria. En cuanto a la lesión primaria, además de esta lesión mecánica directa del tejido cráneoencefálico, vamos a ver que hay una serie de cascadas que se desencadenan por isquemia, hipoxia. Esto va a llevar a la glicólisis anaerobia con disminución del ATP y vamos a definirlo un poquito más claro más adelante. Y la lesión secundaria que está básicamente dada por todo lo que desencadena estos 5 parámetros nos lleva a que el paciente desarrolle coagulopatía o condiciones que también van a producir una lesión secundaria que disminuyen o aumentan la demanda de oxígeno, como también se puede dar la lesión secundaria por perpetuación de la hipoxia, del edema y de la hemorragia subsecuente que puede haber en estos pacientes. Vamos a empezar un poquito más con la lesión primaria y vamos a profundizar en cuanto a la fisiopatología. Muy bien, vamos a empezar a hablar o a continuar hablando de la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico porque es muy importante que ustedes entiendan toda la serie de eventos y de cascadas fisiológicas y fisiopatológicas que desencadenan la lesión del cráneo, pues porque actualmente el trauma craneoencefálico se presenta en aproximadamente 2.5 millones de adultos en el mundo cada año. Y de estos, la mayoría de los casos se presentan en pacientes alrededor de los 40 años, de ahí hacia abajo. Entonces, toma a pacientes en edad productiva y la atención a este tipo de pacientes genera altos costos hospitalarios, es una causa o una fuente importante de morbilidad y mortalidad y también la presencia de trauma craneoencefálico severo puede dejar secuelas de forma muy importante. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, en una proporción de 3:1 o 2:1 y recientemente el desarrollo de investigaciones importantes para la detección de las lesiones en el trauma craneoencefálico llevó al descubrimiento de una lesión
que se llama lesión traumática crónica. Esto, a partir de las investigaciones que se hacían en los traumas craneoencefálicos agudos, se determinó que en pacientes atletas se han documentado lesiones traumáticas crónicas que se caracterizan por microhemorragias cerebrales y que, bueno, este no es motivo del tema, pero es importante que ustedes conozcan que el trauma craneoencefálico puede presentarse en una fase aguda o en una fase crónica. Nosotros nos vamos a enfocar en las lesiones que afectan la fase aguda y, bueno, vamos a empezar. Entonces les decía yo que la lesión primaria es la consecuencia del daño directo de este efecto mecánico que se causa por un agente externo, en donde lo que hay principalmente es un intercambio de energía. Entonces, cuando un paciente recibe un golpe en la cabeza, ya sea por una caída, un accidente, un atropellamiento, este golpe en la cabeza lo que va a llevar es a tres cosas principales. Primero, va a alterar el metabolismo cerebral, va a alterar la homeostasis iónica y va a alterar la hemodinamia intracerebral. Ya que este golpe directo produce daño directo a las neuronas, puede ser neuronas, axones, fracturas, hemorragias, y todo esto produce un edema cerebral importante, y este edema cerebral por compresión extrínseca de la neurona y de los vasos sanguíneos va a disminuir la demanda, el aporte de oxígeno al tejido neuronal y desencadenar una serie de eventos que voy a describir a continuación. Entonces tenemos aquí que esto es una célula neuronal, bueno, supongamos que es la forma de la célula neuronal, y en esta célula vamos a partir de que tuvo una lesión. Las células normalmente tienen, vamos a enfocarnos en tres transportadores de iones principalmente y vamos a imaginarnos que este paciente tuvo una lesión. Entonces, normalmente esta parte de la célula sana y esta célula tiene un pH intracelular de 7, como sabemos el líquido extracelular es rico en sodio y extracelular y rico en potasio intracelular. Para mantener esta diferencia osmótica y que la célula tenga la capacidad de tener un voltaje negativo intracelular, tenemos que tener esta diferencia de iones. Pero en el paciente que tuvo un daño cerebral por una contusión directa, esta alteración de la polaridad de la membrana va a cambiar y va a desencadenar una serie de cadenas. Esta primera bomba de la que vamos a hablar es la bomba de sodio-potasio ATPasa, que requiere iones de ATP o moléculas de ATP, por lo que se dice que es un transporte activo para sacar 3 iones de sodio y meter 2 iones de potasio a la célula. Eso es en condiciones normales. Entonces, si nuestra neurona está funcionando con aporte de oxígeno y con aporte de ATP, porque tiene una buena circulación cerebral, la bomba de sodio-potasio ATPasa va a generar este gradiente para que la célula mantenga su estado en reposo, que es eléctricamente negativo, como les dije, a menos 90 milivolts, porque va a tender a sacar el sodio y a meter potasio. Saca más sodio que el potasio que mete y como son iones positivos, mantiene la polaridad de la membrana con esta diferencial. Pero además, como tenemos el medio extracelular rico en sodio, el sodio por estos dos canales iónicos va a tender a entrar. Estos dos canales iónicos son mediados por transporte pasivo. Entonces, normalmente el sodio va a tender a entrar y se intercambia a través de este canal iónico por calcio. Entonces, normalmente la célula no es rica en calcio intracelular. El sodio va a tender a entrar para mantener, porque tiende a despolarizar a la célula, pero el calcio a través de este canal iónico que no depende de ATP tiende a salir. En este otro canal iónico el sodio tiende a entrar, por lo que decían diferente de cambio osmolar, pero aquí saca iones de hidrógeno. Entonces, esto es en condiciones normales. Esto permite que el sodio siga siendo rico extracelular y el potasio rica intracelular. La salida del ion hidrógeno permite que el pH se mantenga negativo intracelular y normalmente este es el equilibrio de la membrana del voltaje de membrana, que aporta la salida de potasio, que debe ser normal, un equivalente de 61 milivoltios, la entrada tendiente de sodio, un equivalente de 86 milivoltios, y el transporte activo de la bomba sodio-potasio ATPasa nos aporta 4 milivoltios. Tenemos así que en un equilibrio total de las cargas, la célula va a tender siempre a un potencial de acción negativo intracelular. Entonces, al final, el gradiente iónico de la célula, al ser rico en sodio extracelular y rico en potasio intracelular, se regresa a su estado basal por el eflujo de potasio, ¿de acuerdo? Entonces, el eflujo de potasio es el que mantiene o regresa a la célula a su potencial de acción en reposo. Tenemos así que el potasio, si solamente tomáramos en cuenta el potasio intracelular, nos daría un potencial de acción de menos 61 milivoltios.
si solo tomamos en cuenta el sodio de 86 milivoltios y la bomba de sodio-potasio ATP-ASA de 4 milivoltios. Entonces, en conclusión, el equilibrio de todas estas cargas nos da un voltaje intracelular en reposo de menos 90 milivoltios. Esto es en condiciones fisiológicas normales. Pero, ¿qué pasa cuando estas bombas disfuncionan por una caída del ATP? Ahora, ¿por qué cae el ATP? Pues por mecanismos iniciales de hipoxia. Primero hay isquemia cerebral, y esta isquemia cerebral, ¿por qué hay isquemia cerebral? Porque hay edema celular, por la lesión directa que dijimos, eso disminuye o comprime los vasos sanguíneos del cerebro, lleva a una isquemia del tejido cerebral, la isquemia nos lleva a hipoxia, a una disminución a que la célula entre en un metabolismo anaerobio y disminuya la cantidad de ATP. Este ATP se necesita para que esta bomba de sodio-potasio ATP-ASA funcione. Entonces se inhibe, al no haber ATP, esta bomba de sodio-potasio ATP-ASA disfunciona y lo que tenemos es que el sodio ya no sale de la célula, el potasio ya no entra a la célula, esta otra bomba que depende de transporte activo, que permite que se funciona a través de esta diferencia de iones a través de la membrana, ya no entra potasio a la célula, ya no sale el calcio de la célula y empecemos a tener acumulación de calcio intracelular. Y esta última transportador, que también es a través de transporte pasivo, inhibe la entrada de sodio, pero evita la salida de potasio y lo que vamos a tener resultante es una caída del pH intracelular. Entonces, esta caída en el pH intracelular lo que va a llevar es al aumento de liberación de calcio por la caída del pH intracelular y el aumento de calcio, lo que va a favorecer es que se abran canales de calcio de pendiente voltaje en el retículo sarcoplásmico y entonces con mayor liberación de calcio. Y el calcio es un ion que favorece la lesión de la membrana mitocondrial. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello más adelante, pero también activa proteasas y fosfolipasas, que son enzimas que se encargan de la degradación de ciertas proteínas intracelulares, y las fosfolipasas pues degradan los fosfolípidos de la membrana celular, que sabemos que la membrana celular está formada por una bicapa lipídica y entonces las fosfolipasas van degradando estos fosfolípidos y llevan a la ruptura de la membrana celular. Entonces, esto es lo que se da como necrosis inicial en todo tejido encefálico que tiene una isquemia que lleva a hipoxia y a una disminución en el metabolismo, nos lleva a un metabolismo anaerobio con disminución en la producción de ATP. Ahora, la alteración del flujo de potasio, es decir, el potasio ya no sale de la célula, lo que hace es que la célula de este potencial que les decía yo que normalmente es negativo, porque el potasio tiende a salir para recuperar el potencial de acción en reposo, ahora la célula se mantiene más electropositiva en su medio interno y esto lo que hace es que la célula se mantiene despolarizada. La despolarización de la célula, como yo les decía previamente, aumenta la liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico y otra función que tiene el calcio, además de que daña la membrana mitocondrial, es que favorece la liberación de neurotransmisores que están en vesículas ya preformadas, hacen que estas vesículas preformadas a través del calcio se unan a la membrana celular y se libere. Dentro de los principales neurotransmisores que van a participar en la lesión cerebral es el glutamato. El glutamato actúa a través del receptor NMDA, que sabemos que es un receptor que al activarse desencadena eventos de apoptosis, desencadena más liberación de calcio intracelular y la activación de unas moléculas de las que vamos a hablar ahorita muy importante, que son las caspasas. Ahorita vamos a ver de qué hablamos cuando decimos caspasas. Aquí tenemos un breve resumen de todos los mecanismos que integran la fisiopatología del trauma craneoencefálico. Ya vimos lo que es edema celular. Dentro de esta pérdida de la homeostasis iónica, el edema celular está dado por la entrada neta de sodio y eso atrae agua al espacio intracelular. Entonces, edema celular, la alteración de la homeostasis iónica, la neurotoxicidad, que también ya mencionamos, que a través del aumento de las concentraciones de calcio se libera el neurotransmisor glutamato y se activa el receptor NMDA. Y ahorita vamos a hablar de la isquemia, el daño por isquemia reperfusión, un poquito de la apoptosis, respuesta inflamatoria, aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y de la coagulopatía. Entonces, para hablar del daño por isquemia reperfusión, tenemos que en condiciones bajas de ATP, de forma intracelular, nosotros tenemos de manera libre la enzima xantina deshidrogenasa, que lo que hace es una enzima que participa en el metabolismo de ácido úrico.
Pero cuando estas condiciones de ATP bajan, esta enzima xantin deshidrogenasa se convierte en la enzima xantin oxidasa y esta lo que va a hacer es que metaboliza estas purinas, que son la xantina e hipoxantina, que son productos de la degradación del ácido úrico, y al metabolizarlas forman el anión superóxido. El anión superóxido en presencia de hierro va a formar peróxido de hidrógeno y estos, el superóxido, el peróxido de hidrógeno, la NADPH oxidasa y la presencia del ciclo óxido-reducción de estas enzimas van a favorecer la peroxidación lipídica. Y la peroxidación lipídica es lo que lleva o participa también en el daño de la membrana celular. Entonces, además del edema celular, la pérdida de la hemostasis iónica, el daño a la membrana celular se da también por isquemia-reperfusión. ¿De acuerdo? Todos estos se consideran radicales libres o especies reactivas de oxígeno que dañan directamente a la membrana celular. Vamos a ver la siguiente. Ahora vamos a hablar brevemente de la apoptosis, ya que son mecanismos intracelulares muy complejos. La apoptosis ya sabemos que es la muerte celular programada y todas las células la tienen de forma natural, ya que las células que tienden a intercambiarse de forma continua durante toda la vida del ser humano, como las células de la piel, las células del riñón, etcétera, son células que van envejeciendo y que para envejecer activan la muerte celular programada. Entonces, en condiciones normales, ciertas células de recambio activan este sistema de apoptosis, pero cuando hay una lesión cerebral, se activa en células que están íntegras, se activa este fenómeno y produce el daño celular, pero con la integridad de la membrana celular. Esa es la diferencia de la necrosis y la apoptosis. En la necrosis, el daño celular se da a través de la lesión de la membrana celular, pero en la apoptosis se da a través o preservando la integridad de la membrana celular. ¿Qué mecanismos son los que nos llevan a la apoptosis, que es la muerte celular programada? Tenemos dos vías, que es la vía extrínseca y la vía intrínseca para que se active la apoptosis. La vía extrínseca participan, digamos, moléculas que son extracelulares o estímulos extracelulares que activan esta vía de la apoptosis para que se dé la muerte celular programada. Y en la vía intrínseca son cambios dentro de la conformación celular intrínseca, que ahorita los vamos a mencionar, y que activan esta serie de fenómenos que llevan a la muerte celular programada. Son tres principales estímulos que nos van a llevar a esta muerte celular. Primero es el eflujo de potasio. Recuerdan en la diapositiva previa que este flujo de potasio altera la polaridad de la membrana y lleva a que la célula se mantenga despolarizada de forma interna y esto aumenta las concentraciones de calcio intracelular. Entonces, uno de los principales estímulos para que se active la apoptosis es el eflujo de potasio. Otro estímulo es que haya un daño directo en el DNA. Sabemos que dentro de la célula tenemos dos partes o dos núcleos o dos complejos de DNA, uno dentro del núcleo celular y otro una parte de DNA mitocondrial. Entonces, el daño en cualquiera de estos dos DNA produce también la activación de ciertas proteínas que son las caspasas, ahorita les voy a explicar qué son, y que activándose estas caspasas se desencadene esta serie de eventos que lleven a la muerte celular programada. Y finalmente, esta muerte celular programada, como les dije, va a llevar a una destrucción de la célula, pero con conservación de la membrana celular. ¿Por qué es importante esto? Porque al conservar la membrana celular, la célula se fragmenta, pero hagan de cuenta que las caspasas lo que hacen es que cortan en ciertas regiones de la célula y todo el material citoplasmático y parte de los organelos se encapsula. Entonces, la diferencia de la necrosis con daño de la membrana celular en comparación con la apoptosis es que esta mantiene una membrana celular con parte de citoplasma y organelos. Estos se llaman apoptosomas y esto digamos que produce un poquito menos de respuesta inflamatoria, pero finalmente lleva a la muerte celular. ¿Cuáles son los mecanismos que van a hacer que se activen estos serie de eventos que llevan a la muerte de la célula programada? Bueno, uno de ellos es cuando tenemos un tejido necrótico o un tejido dañado por isquemia por el daño de isquemia e hipoxia o isquemia-reperfusión, se libera factor de necrosis tumoral y un ligando que se llama ligando Fas. Estos dos estímulos a través de la vía extrínseca se unen a un receptor que es el CD95-APO1 y este receptor le llaman el receptor de la muerte, ya que activa a la caspasa 8. Ahora, antes de continuar, ¿qué son las caspasas? Las caspasas son unas proteínas que tenemos de forma normal dentro de la célula, general, pero en este caso en la neurona, y que son enzimas proteolíticas
que normalmente están como simógenos, es decir, requieren una activación para que funcionen. Cuando se activan estas enzimas, por ejemplo, si tenemos a la caspasa 9, normalmente la tenemos de una forma inactiva como o procaspasa. Entonces, cuando se activa esta enzima, esta activa la serie de eventos que llevan a la destrucción de la célula. Entonces, estas enzimas normalmente están dentro de la célula para cuando envejezca y se programa la muerte celular. Pero cuando hay una lesión, estos receptores o los radicales libres, los rayos UV, entre otros estímulos, activan a estas caspasas que normalmente tienen que estar de forma inactiva y desencadenan la serie de eventos que llevan a la muerte celular programada. Entonces las caspasas están normalmente en la célula inactivas y se tienen que, en este caso el estímulo de daño celular produce su activación. Entonces el ligando Fas, el factor de necrosis tumoral, activan este receptor que es el receptor de la muerte y activa a esta caspasa 8. Como ya les dije, las caspasas, existe caspasa 8, caspasa 9, caspasa de la 1 a la 12 prácticamente, y estas lo que van a hacer es que van a escindir partes de proteínas dentro de la membrana celular, dentro de los organelos, dentro del retículo sarcoplásmico liso y rugoso, y entonces van a fragmentar de forma parcial a la célula. Entonces, a través de la vía extrínseca, dijimos por ligando Fas, factor de necrosis tumoral, pero también por la presencia de radiación. Sabemos que los rayos UV pueden producir el daño directo al DNA, y si se daña el DNA, también se activa la vía de las caspasas. También ciertos quimioterápicos van a lesionar directamente el DNA y van a activar valga la redundancia, la activación de caspasas y el calor extremo. Por otro lado, en la vía intrínseca, lo que vamos a tener es que dentro de la célula ya dijimos que por ciertos fenómenos se aumenta el calcio intracelular, y el calcio intracelular es un estímulo para que se libere citocromo C. El citocromo C, como sabemos, es parte de la cadena de transporte de electrones para que se dé la respiración celular. Pero cuando tenemos un incremento patológico del calcio intracelular, hay una liberación del citocromo C al espacio citoplasmático, hay liberación del SMAC diablo, que es una molécula que también activa, esta molécula normalmente está dentro de la mitocondria y es un gen proapoptóico. Cuando está dentro de la mitocondria evita la apoptosis, pero cuando se libera al espacio citoplasmático va a desencadenar una serie de reacciones proapoptóicas. Y cuando el citocromo se libera de la mitocondria, se une a un complejo que es el APAF1 y forma algo que se llama apoptosoma. Y este apoptosoma también desencadena la serie de activación de caspasas para que se dé la muerte celular programada. Hay otro gen finalmente que se activa, que normalmente es un receptor de membrana mitocondrial, que es el gen BCL2. Este gen normalmente es un gen antiapoptóico, pero cuando se activa la caspasa 9 por aumento del calcio intracelular, este gen se escinde o se cliva, que se rompe una serie de aminoácidos y se convierte en VAX, y este es un gen proapoptóico. Entonces, lo que quiero que se queden con esto es que ciertas señalizaciones que una célula sana y viva normalmente tiene factores proapoptóicos y antiapoptóicos que evitan que la célula crezca de manera desorganizada, pero también permite que la célula muera cuando envejece. Pero cuando tenemos un estímulo nocivo, se activan de forma patológica esta serie de proteínas que son las caspasas y llevan a la muerte celular programada. Ahora, entonces la muerte celular programada disminuye el volumen celular. Lo primero que pasa es que la célula se colapsa, pierde las uniones intracelulares. Normalmente entre una célula y otra tienen uniones intracelulares. Entonces primero hay pérdida de unión intracelular, hay un colapso de la célula, el DNA se condensa o se hace pequeñito, se escinde y disminuye las moléculas de adhesión intercelular y se forman estas vacuolas que les decía que son apoptosomas, que contienen parte del citoplasma, parte de organelos y disminuyen la respuesta inflamatoria, pero finalmente también llevan a una muerte celular programada. Finalmente vamos a hablar de lo que es la lesión secundaria, y la lesión secundaria está dada principalmente por hipoxia celular. Esta hipoxia, bueno, en las diapositivas anteriores vimos que estaba dada por edema cerebral, por disminución en el aporte sanguíneo, por disminución o por más bien intercambio iónico patológico, pero en el caso de la lesión secundaria ya son otros mecanismos que generan condiciones en donde se disminuye la oferta o se aumenta la demanda de oxígeno. ¿Qué condiciones nos pueden disminuir la oferta de oxígeno en un paciente con trauma craneoencefálico? Uno es, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea. Si nosotros tenemos un paciente
que tiene deterioro neurológico y que obstruye su vía aérea, por ejemplo, la lengua o alguna secreción, eso nos va a disminuir la oferta de oxígeno y nos va a llevar a que este daño cerebral que ya habíamos revisado previamente, generado por isquemia, hipoxia y reperfusión, se incremente. Otra condición que nos puede disminuir el aporte de oxígeno o la oferta más bien de oxígeno es el traumatismo de tórax. Muchos pacientes con traumatismo craneoencefálico tienen otras lesiones asociadas y el trauma de tórax nos puede afectar la mecánica ventilatoria, también la depresión respiratoria por deterioro del estado de conciencia, la presencia de hematomas intracraneales, que como ya dijimos, el efecto de masa dentro del cráneo nos produce la compresión extrínseca de los vasos y eso disminuye el aporte de oxígeno. El paciente que tiene además un estado de choque por lesiones concomitantes, ya que el trauma de cráneo puro no lleva al estado de choque de forma inicial, pero si tenemos lesiones como abdomen agudo o algún sitio de sangrado nos puede generar hipotensión y eso agravar la oferta de oxígeno a los tejidos, en este caso el tejido cerebral. Y finalmente la anemia, que puede estar en relación con el sangrado. Si tenemos una anemia severa, también nos va a disminuir el aporte de oxígeno al tejido cerebral. Por otro lado, tenemos condiciones que nos aumentan la demanda de oxígeno, es decir, el paciente ya tiene su trauma craneoencefálico, tenemos isquemia, hipoxia y lesión por reperfusión, pero hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que controlar porque de no ser así van a aumentar la demanda de oxígeno cerebral. Esto pasa mucho porque aumenta el metabolismo neuronal y esto aumenta el requerimiento de oxígeno a nivel de la neurona. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con fiebre, crisis convulsivas, dolor, que esté agitado, que tenga problemas en la ventilación, eso va a incrementar la demanda de oxígeno y a generar de forma final la hipoxia cerebral. Ahora, ¿qué condiciones nosotros tenemos que mantener? Para entender un poquito esto de la cuestión de la circulación cerebral, tenemos que saber que existe la presión de perfusión cerebral. Para que nosotros tengamos un cerebro bien perfundido, necesitamos mantener una presión de perfusión cerebral entre 50 y 150 milímetros de mercurio. La presión de perfusión cerebral se va a dar por una diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene un hematoma intracraneal, por ejemplo, sabemos que esta presión intracraneal está dada por 3 compartimentos o se va a mantener en un equilibrio por 3 compartimentos. Uno que es el volumen cerebral, que representa aproximadamente el 85% de volumen intracraneal, otro que es el líquido cefalorraquídeo, que representa alrededor de un 10%, y la sangre, que representa alrededor de un 4%. Entonces, si alguno de estos 3 compartimentos se afecta, por ejemplo, si tenemos un hematoma, pues va a aumentarse el componente sanguíneo, pero si tenemos edema cerebral, lo que se va a aumentar es el volumen cerebral y esto nos va a llevar a que aumente la presión intracraneal. El aumento de la presión intracraneal, que normalmente debe estar por debajo de 10 milímetros de mercurio, nos va a llevar a que disminuya el flujo sanguíneo cerebral. En esta gráfica lo que vemos es que a cierta presión de perfusión cerebral nosotros podemos mantener un adecuado flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuánto es lo normal? De 50 a 65 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto. Entonces, en presiones de perfusión cerebral adecuadas, que son entre 50 y 150, aquí vemos que mantenemos esta meseta, esta de acá, que nos habla de un flujo sanguíneo cerebral constante, ¿de acuerdo? Cuando nosotros mantenemos la presión de perfusión cerebral adecuada, el cerebro se autorregula. Eso significa que los vasos sanguíneos tienen la capacidad de vasoconstriñirse o vasodilatarse. Si yo estoy en una condición de hipoxia, lo que hace el vaso sanguíneo es que se vasodilata para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y la vasodilatación lleva a que se incremente el flujo sanguíneo cerebral. Por el contrario, si tenemos algunas situaciones, por ejemplo, aumento de la presión intracraneal o disminución de la presión arterial media, al haber un bajo flujo, nuevamente la arteria se vasodilata para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si nosotros tenemos estas presiones, el cerebro se puede autorregular para mantener un flujo sanguíneo cerebral constante, que es lo que nos permite ver esta meseta. Pero si tenemos algunas afectaciones como alteraciones en la PCO2, disminución en la PO2 o en el pH, se puede perder este mecanismo de autorregulación y entonces llevar esto a una alteración en la hemodinamia cerebral y aumentar este periodo de hipoxia. Si nosotros, por ejemplo, a través de ciertos mecanismos disminuye la presión arterial media, como dijimos en el caso del estado de choque, esa disminución de la presión arterial media nos va a llevar a una caída de la presión de perfusión cerebral y esa caída de presión de perfusión cerebral va a hacer que los vasos sanguíneos del cerebro se vasodilaten. Eso lo hace como una respuesta compensatoria para aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Pero ¿qué pasa? El aumento del volumen sanguíneo cerebral nos va a incrementar más la presión intracraneana y esto va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Es por esto que lo importante de esta autorregulación es que entendamos que la lesión secundaria se puede prevenir a través de prevenir el desarrollo de hipoxia
¿Cómo? Disminuyendo estas condiciones que van a disminuir la oferta o la demanda de oxígeno cerebral. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar brevemente del diagnóstico. Básicamente tenemos ciertas condiciones que nos obligan a hacer una tomografía de cráneo. El diagnóstico de trauma craneoencefálico puede ser clínico y tomográfico. El uno no excluye al otro. Nosotros vamos a clasificar para saber en qué pacientes vamos a retomar tomografía, vamos a clasificar el trauma craneoencefálico como leve, que es aquellos que tienen escala de coma de Glasgow de 14 o 15. Esta clasificación es de acuerdo a la OMS, moderado en los pacientes que tienen de 9 a 13 de escala de coma de Glasgow y severo con Glasgow menor o igual a 8. Entonces, todos los pacientes que se presentan al servicio de urgencias con un trauma craneoencefálico moderado o severo, sí o sí requieren de un estudio tomográfico. Pero si el paciente se presenta con un trauma craneoencefálico leve, puede presentarse con solamente un estado confusional agudo, por ejemplo, y entonces tener un Glasgow de 14. Y aquí es donde yo debo decidir si ese paciente es candidato a hacer un estudio tomográfico. Para decidir en quién es conveniente hacer un estudio tomográfico tenemos una regla canadiense que nos sugiere que pacientes que tienen ciertos signos de alerta sean a los que les hagamos una tomografía. ¿Cuáles son estos? Pacientes que tengan lesiones graves, con mecánica grave, como los que salieron proyectados de un vehículo automotor, los que tuvieron una caída de gran altura, en la literatura se refiere de 3 pies o de 6 metros aproximadamente, todos los infantes, pacientes que están intoxicados, los pacientes que tuvieron más de 2 eventos de vómito también son pacientes que van a requerir el hacer una tomografía, el paciente que tuvo un evento de amnesia mayor de 30 minutos, como les dije previamente, también es un paciente candidato a tomografía, o el que tiene más de 65 años. También el paciente intoxicado con alcohol o algún tipo de drogas, ya que la manifestación de irritabilidad y agitación nos puede confundir en que sea la intoxicación o que sea secundaria a una lesión intracraneal. Entonces, si tenemos un trauma craneoencefálico leve, seguimos la regla canadiense. Si tenemos datos de riesgo de un mecanismo de alta energía o, ya dijimos, extremos de la vida, más de 65 años, niños menor de 2 años, intoxicados, es conveniente realizar un estudio de tomografía axial computarizada. ¿En qué casos nos sugiere la resonancia magnética? Un paciente que se presenta al servicio de urgencia, le hacemos una tomografía y no encontramos lesión, pero tiene un deterioro del estado de conciencia. Ese paciente podemos estar ante una lesión axonal difusa. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella. En esos pacientes podemos tener la necesidad de realizar una resonancia magnética de cráneo. Ahora, además de la clasificación por nivel de gravedad del estado del trauma craneoencefálico, también lo podemos clasificar en abierto y cerrado. Abierto son generalmente lesiones producidas por proyectiles arma de fuego o por las esquirlas de este tipo de armas y nos van a producir una pérdida o más bien una comunicación entre el medio ambiente y el contenido intracraneal. Y el trauma cerrado, pues es la mayor parte de los casos es secundaria a caídas o accidentes de vehículo automotor. Y aquí es importante saber que generalmente vamos a tener 2 tipos de lesiones. Supongamos que este es el cráneo y este es el encéfalo. Y donde recibe el golpe directo vamos a tener una lesión de golpe. Y al desplazarse el tejido encefálico, vamos a tener una lesión por contragolpe. Entonces, el trauma craneoencefálico abierto, generalmente es más grave, se asocia más al desarrollo de infecciones, y el trauma craneoencefálico cerrado se caracteriza mucho por la lesión de golpe y contragolpe. Vamos a revisar algunas lesiones también que nos puede, ya digamos en la manifestación física y clínica, cómo se pueden presentar los tipos de lesiones intracraneal. Uno, les decía yo, la lesión axonal difusa. Esta lesión axonal difusa ocurre generalmente por el cizallamiento de los axones. Nosotros tenemos la sustancia gris, que sería esta parte de arriba, y la sustancia blanca, que es la sustancia profunda cerebral, ¿no? Y entonces, justamente donde se une la sustancia gris con la sustancia blanca, es donde tenemos el inicio de los axones. Generalmente, las lesiones axonales difusas se van a ver en una resonancia magnética como puntilleos hemorrágicos en la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca, y también nos puede afectar parte del tallo cerebral y del cuerpo calloso. Y como les decía, está producida esta lesión por el cizallamiento del axón. Entonces tenemos aquí nuestra neurona, el axón, y el problema es que una fuerza de tracción rompe el axón y obviamente esto produce edema cerebral, edema celular y edema axonal, con la pérdida o nos lleva a la desconexión del estado de conciencia del paciente y se puede presentar como un paciente inconsciente ante una tomografía de cráneo aparentemente normal. Por otro lado, vamos a tener hematomas intracraneales que pueden estar en 3 compartimentos, en el compartimento epidural, subdural o parenquimatoso.
A nivel del compartimento epidural, el hematoma va a estar entre la bóveda del cráneo y la dura madre. Entonces, generalmente estos son por sangrado arterial y vamos a tener una lesión, como vemos aquí, que tiene una biconcavidad o lenticular. Si la podemos dibujar un poquito más específica, va a formar una forma de lenteja, ya que es un sangrado arterial, y estos hematomas generalmente se manifiestan por la pérdida de conciencia de forma inmediata del paciente, después recupera el estado de conciencia y vuelve a perder el estado de conciencia. Estos son más graves porque generalmente van contra la presión arterial sistémica, ya que esto es un sangrado, como les dije, arterial, y se delimitan generalmente por las suturas. Entonces estos, en su mayor parte de los casos, requieren intervención quirúrgica. A diferencia del hematoma subdural, simulando nuevamente el cráneo, como su nombre lo dice, va a estar por debajo de la dura madre y se va a acomodar entre el espacio que está entre la bóveda craneana y las cisuras. Entonces, este hematoma subdural generalmente va a tomar una forma de semiluna. Y la hemorragia intraparenquimatosa, que esa no toma una forma del contenido intracraneal, pero puede ser a nivel de cualquier parte del tejido encefálico, y esta está dada por una contusión directa del tejido cerebral. La hemorragia subaracnoidea es por ruptura de los vasos del espacio subaracnoideo y va a tomar la forma de las cisuras cerebrales. Entonces la sangre se va a depositar en las cisternas del espacio subaracnoideo y más o menos se va a ver como sangre que infiltra una parte del tejido cerebral. Finalmente vamos a poder ver también lesiones intracraneales con fracturas de la bóveda o de la base. Cuando tenemos fracturas de la base de cráneo, pueden ser fracturas de piso anterior, fracturas de piso medio o fracturas de piso posterior. Las fracturas de piso anterior normalmente las vamos a ver clínicamente porque tenemos el signo de ojos de mapache. Las pueden tener también alteraciones olfatorias o alteraciones visuales. Las fracturas de piso medio se van a manifestar clínicamente porque el paciente puede presentarse con otorragia, otorrea, puede haber hemotímpano o alteraciones auditivas, y como sabemos por ahí también está la salida del nervio facial, entonces también puede haber parálisis facial. Y las fracturas de la base de cráneo, pero en la fosa posterior, se pueden manifestar con el signo de Bate. Vamos a concluir el tema con el tratamiento del traumatismo craneoencefálico. Y esto es un arte. En realidad, lo que vamos a tratar con el tratamiento es restablecer el equilibrio del paciente. Entonces, en realidad es muy sencillo, o pareciera muy sencillo, pero vamos a ir por pautas. Como en todo paciente con politrauma o con trauma de algún sistema, el manejo inicial es el mantenimiento del ABC, que es mantener la vía aérea que esté permeable, una adecuada respiración y aporte de oxígeno suplementario y un adecuado estado circulatorio. Siempre sabiendo que el manejo de la vía aérea en el paciente con politrauma tenemos que procurar el aseguramiento de la columna cervical. ¿En qué pacientes vamos a considerar la intubación? En pacientes que tengan un trauma craneoencefálico severo o que tengamos algún compromiso importante de la vía aérea, sobre todo en pacientes con escala de Comer-Gladwell de 8 o menos, son los que van a requerir el manejo avanzado de la vía aérea, siempre para tratar de mantener la meta de una presión arterial de oxígeno mayor de 60. En un paciente que no requiere intubación orotraqueal, con el aporte de oxígeno necesitamos no llevar a hiperoxemia, porque esto, como ya lo vimos, lleva a la acumulación de radicales libres y al desarrollo de especies reactivas de oxígeno. Entonces solamente tenemos que estar con el paciente normoxémico. En un paciente que no requiere intubación, tenemos que dar un aporte de oxígeno, puede ser con puntas nasales, para mantener una saturación por arriba del 93%, pero sin que lleve al desarrollo de hiperoxemia. También tenemos que, hablando de la presión arterial sistémica, en la C, vamos a tener una meta de presión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. Como ya vimos previamente, esto tiene que ser para mantener la presión de perfusión cerebral adecuada y así un flujo sanguíneo cerebral constante. Si tenemos problemas para el mantenimiento de la presión arterial sistémica, podemos llevar o necesitar apoyarnos de aminas en el caso de pacientes que tengan politrauma o que estén con estado de choque. También podemos, de forma inicial, apoyarnos con el uso de cristaloides con la finalidad de tener al paciente normovolémico.
En caso de que el sangrado sea muy importante, pues bueno, el aporte de componentes sanguíneos. Y en cuanto hablando del aporte de componentes sanguíneos, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante, que es si nuestro paciente usa anticoagulantes, tenemos que tratar de corregir si hay coagulopatía por medicamentos, tenemos que considerar el uso de antídotos. En el caso de los viejos anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K, puede ser necesario la transfusión de plasma fresco congelado, de crioprecipitados, incluso de uso de vitamina K para revertir su efecto. Nuestra meta va a ser que tengamos un INR por debajo de 1.3, porque si tenemos un sangrado intracraneal y tenemos la coagulopatía farmacológica, pues podemos empeorar el sangrado. En el caso de los nuevos anticoagulantes, pues hay antídotos específicos para texilato de dabigatran o rivaroxaban, y bueno, todavía están en no mucho uso en México, pero también se pueden llegar a considerar antídotos para los nuevos anticoagulantes orales. Vamos a tomar pruebas sanguíneas, y dentro de estas pues un hemograma completo, la química sanguínea para valorar la funcionalidad renal, y por supuesto habíamos comentado que mucho de la lesión cerebral tiene que ver con la producción de ATP, entonces tenemos que mantener al paciente también normoglucémico, con metas de glucosa entre 140 y 180 miligramos por decilitro, por lo que tenemos que tomar la química sanguínea, electrolitos séricos, porque otra meta de tratamiento va a ser niveles normales de sodio, entre 135 y 145, para evitar el desarrollo de edema cerebral o al contrario de que la célula sufra deshidratación. Vamos a tomar los tiempos de coagulación, ya dijimos que nuestra meta siempre de INR va a ser tener menos de 1.3, y si el paciente llegara a tener plaquetas por debajo de 100.000, está indicada la transfusión de componentes plaquetarios. Si nuestro paciente presenta algún dato de inestabilidad hemodinámica desde el ingreso, vamos a tomar tipo sanguíneo y vamos a tipar y cruzar por si es necesario transfundir, y una gasometría arterial que nos va a dar toda la información del equilibrio ácido-base y de los componentes de gases arteriales. En el caso de que el paciente tenga hematomas intracraneales, ya vimos cuáles son: hematoma subdural o epidural o hematoma parenquimatoso, pues la valoración por neurocirugía para valorar si esos hematomas son necesarios hacer drenajes. En cuanto al mantenimiento de la presión intracraneal, si tenemos un trauma craneoencefálico moderado a severo y consideramos que es necesario la medición de la presión intracraneal, que esta se define por arriba, cuando tenemos una presión intracraneal por arriba de 20 milímetros de mercurio, puede llegar a ser necesario el uso de manitol, soluciones hipertónicas, y también está recomendado el propofol como una de las estrategias para mantener o para disminuir la presión intracraneal. En aquel paciente que está intubado, la sedación es muy importante porque lo que hace es que lleva a la neurona a disminuir el metabolismo basal, y con eso disminuye la demanda de oxígeno neuronal. Entonces, si nosotros sedamos al paciente, la recomendación principalmente cuando estamos ante una presión intracraneal es que sea con propofol, y en algunos de estos casos se tiene que tener monitoreo de la presión intracraneal. Este monitoreo puede ser a través del drenaje ventricular, puede ser a través de la fibra óptica intraparenquimatosa, y otra estrategia que tenemos para disminuir la presión intracraneal, cuando ya todos estos tratamientos se han utilizado y no logramos mantener una presión intracraneal por debajo de 20, podemos llegar a necesitar una cranectomía descompresiva. Finalmente, tenemos que evaluar si hay otras lesiones asociadas, esto desde la evaluación inicial del paciente con traumatismo craneoencefálico, y valorar en qué pacientes vamos a utilizar el tratamiento anticonvulsivante. Hoy por hoy hay dos recomendaciones. Uno es si tenemos una hemorragia subaracnoidea, se puede llegar a utilizar, todavía está en controversia, pero sí hay artículos que recomiendan que podemos utilizar anticonvulsivantes hasta 7 días, que es el riesgo más alto de que el paciente presente crisis convulsivas, o sin hemorragia subaracnoidea, cualquier paciente que en los primeros 7 días presente convulsiones. ¿Qué anticonvulsivantes están recomendados? Difenilidantoína o levetiracetam, pero como primera línea de tratamiento el levetiracetam. Finalmente, para concluir, el tratamiento del paciente con trauma craneoencefálico es restablecer el equilibrio a través de normoxemia, normovolemia, la glucosa dentro de parámetros normales. También está un poquito todavía en debate la hipotermia, hay algunos artículos que recomiendan la hipotermia, pero si tenemos al paciente con normotermia puede ser suficiente, y niveles normales de PCO2, ya que los niveles bajos de PCO2 están
o la hiperventilación para disminuir la PCO2, antes se pensaba que esto llevaba a vasodilatación y mejoraba el flujo sanguíneo cerebral, pero el problema es que nos puede producir una vasoconstricción refleja y entonces aumentar la presión intracraneal. Entonces hoy por hoy lo más recomendado es niveles normales de PCO2. Espero que les haya gustado el tema y no dejen de ver la página. Agradecemos la participación de la doctora Yasmín Morales. Como te das cuenta, realmente el tema de traumatismo craneoencefálico es muy complejo. Ella nos lo hizo ver muy fácil. Agradecemos su participación. Por favor, comparte, danos like. Y suscríbete. Que suene la campanita. Que suene la campanita.